Bueno, Ya va. perfecto, vamos a ir comenzando. Bienvenidos a todos. Ya Voy va. a Bueno, presentarme el día de hoy. Yo soy Estefanía Luciani, soy parte del equipo de Norte Formación. Voy a ser la moderadora el día de hoy. Y bueno, antes de comenzar, quisiera presentar a nuestro ponente, el ingeniero José Luis Alonso, ingeniero civil de la Universidad Central de Venezuela. Tiene un máster de Ciencias de la Ingeniería de la Universidad de California. Es profesor de la Universidad Central de Venezuela, de la Simón Bolívar, José Antonio Páez, Universidad Metropolitana, y tiene más de 50 años de experiencia profesional. Bueno, ah, los dejo con el profesor. ah, ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo les va? Disculpen un momentico, estoy intentando, ¿cómo esto? ¿Aquí? ¿O aquí primero? Aquí. Pan, compartir. Oh, ya estamos. Ya estamos. Solamente déjenme ponerme en forma. ¿Cómo hacemos para que esto se vea en pantalla completa? Aquí, ¿no? Ok. ¿Y esto? Esto es que voy a tratar de quitar de aquí al lado las fotografías de Brad Pitt, que soy yo. A ver, un momentico, si son tan amables, por favor. Ok. Sí, lo más abajo posible. Bueno, muy buenos días. Tengan todos ustedes. Como diría Arturo Bleti, que fue un famoso político y escritor de Venezuela, decían, ¿qué tal mis amigos invisibles? ¿No? Ustedes saben que esta modalidad de hablar por, digamos, vía online, pues resulta un poquito a veces, un poquito rara, ¿no? Uno le está hablando a la pantalla, ¿no? De todas maneras, poco a poco ya me estoy acostumbrando, ¿no? Bueno, fíjense, bienvenidos, por supuesto, al curso. Un millón de gracias al Grupo Norte de Esteban Tenreiro por haber tenido la gentileza de invitarme a participar con ustedes hoy. Fíjense, el tema de hoy es un tema, realmente es un tema interesante porque es un tema complicado en el sentido de que intervinieron muchísimas personas. Vamos a decir, trata sobre, digamos, consideraciones, este es el título que le pusimos, ¿no? Consideraciones sobre el proyecto y construcción del viaducto ferroviario elevado de 12 kilómetros Guarenas-Guatire, que son dos poblaciones aquí en Venezuela, con aisladores sísmicos. Como siempre, bueno, mi nombre, por supuesto, soy José Luis Alonso, y mi colaboradora es mi esposa, que también es ingeniero civil, que se llama Mercedes Bermúdez. Déjenme quitar aquí una, no sé qué pone aquí abajo. Ok. Déjenme dar entonces inicio a la charla, ¿no? Por supuesto, para que esto tenga cierto sentido, yo he procurado, vamos a decir, dividir la charla en los siguientes puntos, ¿no? Primero vamos a definir cuál es el problema, qué son aisladores sísmicos, para qué sirven, etcétera. Aplicaciones de los aisladores sísmicos en la ingeniería. Vamos a hablar entonces sobre el viaducto elevado Guarenas-Guatire, algunas alternativas estructurales que se analizaron durante el proceso, digamos, de ejecución de esta gran obra. Y finalmente vamos a tocar algunos tópicos, digamos, algunos aspectos constructivos que yo pienso que pueden ser de interés general. Entonces, bueno, vamos a empezar con lo que sería la definición del problema. Ustedes saben, por lo menos en el caso de Venezuela y obviamente en otros muchos países, ¿no? Hay una de las amenazas, una de tantas amenazas que hay, es lo que se conoce con el nombre de amenaza sísmica. ¿Y qué podemos entender por una amenaza sísmica? Bueno, son varios fenómenos, básicamente todos, digamos, de tipo geológico, que se disparan durante la acción de un sismo. Ejemplo, fallamiento superficial, sacudidas fuertes del terreno, por supuesto, la duración del evento. En ocasiones ocurren deslizamientos, avalanchas, problemas de liquefacción de los suelos, deformación tectónica y, en casos muy excepcionales, tsunamis y seiches. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque cada vez que hay un terremoto, ¿verdad? A pesar de que son fenómenos de relativamente corta duración, el efecto que produce sobre las estructuras es realmente desastroso. Y tal como el ejemplo que están viendo ustedes aquí, que es una vista aérea de un colegio que colapsó en el oriente venezolano en el año 1997 en el terremoto de Cariaco, pero especialmente parece ser que los terremotos se suelen ensañar mucho con los puentes, una cosa que de verdad es realmente llamativa. Por ejemplo,
En el año 2008 aquí tenemos el colapso, digamos, de un viaducto, esto es en Chile. Aquí hubo problemas, digamos, de deslizamientos de taludes, aquí a la derecha, que fue durante el terremoto de Taiwán en 1999. Aquí tenemos el fallamiento de varios puentes en el terremoto de Kobe en Japón en 1985. Y fíjense ustedes, esto es muy interesante. Esto es un gran viaducto, un viaducto de 2 pisos. Este viaducto estaba pues ubicado en las proximidades a la ciudad de Oakland, esto es en San Francisco, en el área de la bahía, y resulta que hubo un terremoto en el año 1989, conocido con el nombre de terremoto de Loma Prieta. Pues bien, dio la casualidad que de este viaducto, que estaba conformado estructuralmente por 84 pórticos de 2 niveles, que a su vez obviamente soportaban 83 tableros de 4 pistas, de estos 83 tableros, se cayeron 48, poco más o menos que 2 kilómetros de viaducto. ¿Qué les parece esto, no? Y no solamente eso ocurrió en ese año en Oakland, sino que en el año 1985, en enero, se observó el colapso, esto es algo espectacular, de 500 metros de un viaducto que se llama Hanshin Expressway. Esto fue en Japón durante el terremoto de Kobe, que ocurrió en 1900, como les dije, en 1995. Lo que es interesante observar, bueno, y aquí por supuesto, como dije anteriormente, se cayeron 500 metros de este viaducto. Lo que es importante señalar aquí que no fue necesario que hubiera un terremoto de gran magnitud para que se produjeran estos daños. Sí, porque a veces queremos diseñar, y esto se dice mucho en las normas, ¿no? Que bueno, que hay que diseñar para un terremoto que va a ocurrir, yo no sé cuándo diablo, dentro de 4000 años. Bueno, eso todo es muy bien, pero no hace falta esperar tanto tiempo. Es decir, este es el tipo de terremoto al cual usualmente debemos enfrentarnos, que son terremotos de una relativa magnitud más o menos moderada, digamos entre 6 puntos pico y 7.2, pero que ciertamente van a ocurrir muchas veces en el tiempo. Ok, de todo lo que se ha observado, en los daños de los puentes, podemos concluir lo siguiente. Fíjense, en general, en un puente o en un viaducto, la respuesta, cuando se refiere a una respuesta, digamos, de la estructura, varía en función de la acción sísmica, es decir, de la magnitud y duración del sismo y, por supuesto, de las condiciones del suelo local. Y de hecho, y esto es realmente interesante, se ha observado que los valores máximos de respuesta sísmica del puente, es decir, fuerzas de corte, desplazamiento, momento de volcamiento, lo que ustedes quieran poner ahí, pueden variar en más de un 500% aún en una misma localidad. Imagínense ustedes esto. Y esto es particularmente importante si estamos hablando de un viaducto, que es lo que vamos a hablar hoy, que tiene 12 kilómetros. En dos palabras, o en otras palabras, la vulnerabilidad sísmica de un puente o de un viaducto no es una constante. Por supuesto, entonces, ¿a qué conclusión llegamos? Debemos ser entonces capaces de manejar con acierto estas variables si lo que queremos anticipar con éxito la respuesta estructural del viaducto. Ok, todo esto que estamos hablando es una especie de abrebocas, porque obviamente lo que vamos a hablar hoy es básicamente tiene que ver con la respuesta sísmica y el proyecto de construcción de un viaducto que está construido en una zona, digamos, de relativamente alta sismicidad. Ahora, ¿cuál es el reto? Es decir, ¿cuál es el reto del diseño sismo resistente en general? Bueno, es alcanzar un equilibrio entre lo que sería la demanda sísmica y la capacidad estructural resistente. ¿Y qué es la demanda sísmica? Bueno, la demanda sísmica es lo siguiente: viene un terremoto, ese terremoto actúa sobre la estructura, en el caso que estamos hablando sobre un viaducto, ¿verdad? O un puente, y resulta que, bueno, ese puente empieza a moverse, se fractura por aquí, se cae por allá, se deforma de una manera, etcétera. Entonces yo debo ser capaz de resistir esas solicitaciones, ¿verdad? Inyectándoles, digamos, a esa estructura una especie de inyección que la haga capaz de resistir esa demanda. Todo esto es un cuento que se ve muy bonito y eso es lo que aparece en las normas. However, y aquí es donde viene la gran cosa, la pregunta es, ¿pero cómo podemos reducir la demanda sísmica si sabemos que los terremotos son una amenaza natural
impredecible. Bueno, que hace falta tener una bola de cristal. Sin embargo, ustedes saben que se han hecho muchísimos intentos pues para tratar de resolver. Esta es una ecuación que no tiene solución, por lo menos hasta ahora no se le encuentra una solución adecuada. Sin embargo, hay una alternativa que parece muy viable, que a mí particularmente me gusta mucho, que es incorporando aisladores sísmicos de apoyo y disipación de energía, donde en algunos puntos especiales de la estructura. Y sobre esto es lo que va a tratar la parte que viene a continuación. O sea, ¿y qué es lo que logramos con esto? Bueno, esto logramos varias cosas, o por lo menos es lo que queremos lograr. Dice, primero, vamos a intentar desacoplar físicamente la superestructura, ¿verdad?, de las componentes horizontales del movimiento del terreno. ¿Y cómo hacemos esto? Bueno, lo que tenemos que hacer es intentar concentrar las deformaciones laterales en esos aparaticos que vamos a colocar en algunos sitios, ¿verdad? Y finalmente, cuando esto sucede, el resultado final, en teoría, es reducir la demanda sísmica, es decir, los momentos, el corte, las fuerzas axiales y las deformaciones correspondientes a la estructura. Fíjense, para que tengamos una idea de lo que estamos hablando. Yo aquí a la izquierda tengo, vamos a decir, un viaducto típico, ¿no? En general, los viaductos están, en general, ¿no?, están compuestos pues por un sistema estructural, son unas pilas. Estas pilas, por supuesto, están empotradas de alguna manera en el terreno. Tienen aquí una viga capitel, disculpen, y sobre ellas, ¿verdad?, se coloca lo que sería un sistema de tableros. En este caso que hemos puesto en este ejemplo, está conformado por, digamos, por 3 vigas, que son, en este caso, prefabricadas, pretensadas, que a su vez están rigidizadas transversalmente en sus apoyos, ¿verdad?, por unas vigas transversales, y aquí arriba vendría el tablero. ¿Qué pasa cuando viene un sismo? Bueno, cuando viene un sismo, esto empieza a moverse, ¿no?, para acá, para allá, pam, 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 pam. Pero dependiendo de la magnitud de esa deformación y de la duración de la sacudida, en algunas ocasiones se puede observar que en esta zona, que es la parte, digamos, más crítica de, digamos, de este sistema estructural, empiezan a aparecer fisuras, agrietamientos, y en ocasiones, ¡pam!, se produce la falla. Ejemplo que acabamos de ver o que vimos anteriormente y lo estamos volviendo a repetir en esta diapositiva. Fíjense que estoy poniendo ejemplos de viaductos, ¿no? Si yo observo aquí, esta sería la deformada, más o menos la deformada es algo de este tipo, ¿no? Por supuesto que va a la derecha, a la izquierda, para arriba, pa. Ok. Y es el punto donde está concentrada, digamos, la masa en la viga capital, y J es, en teoría, por decirlo de alguna manera simplificada, obviamente, donde se concentra la masa de lo que sería el tablero. Ok, vamos entonces a hacer un truco a ver qué pasa. Bien, ahora tenemos el mismo ejemplo anterior, pero ahora hemos introducido en este sitio, que hemos puesto unas especies de unos cuadraditos de color rojo, unos aparatos que hemos llamado aisladores sísmicos, ¿verdad?, que están exactamente situados por debajo, digamos, en los puntos de apoyo, en este dibujo al menos, de estas vigas pretensadas, es decir, están soportando todo el tablero. Esto es muy flexible, y entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando viene el sismo, obviamente esto empieza a moverse, pero como esta parte que hemos puesto, pues esto ya forma parte de la estructura, esto no es un adorno, esto está puesto ahí. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo tengo una estructura y yo hago una estructura, de alguna manera, le introduzco una zona que es débil o es mucho más, vamos a decir, menos rígida, el resultado final es que la estructura entonces es mucho más flexible. Y entonces lo que va a pasar aquí, si yo observo esto, es que el desplazamiento, vamos a decir así, en la zona de lo que sería la pila y la viga capitel es muy pequeñito. El desplazamiento prácticamente es el 90 y pico % del desplazamiento, yo lo estoy absorbiendo en este, ¿cómo se llama esto?, en los aisladores, y el resto prácticamente se está moviendo como un cuerpo rígido. Esto es similar, es decir, para que nos podamos entender, a lo que podría ser un piso blando. Entonces, vamos a suponer que yo por un momento, esto es nada más un cuento que estoy haciendo para tratar de entender físicamente el problema. Esta no es una charla teórica, es decir, esto tiene un basamento teórico, pero no es el objetivo, digamos, de la charla. Entonces, imagínense que ustedes, que yo tengo este edificio aquí, un edificio todo es regular, todas las columnas son iguales, etcétera, etcétera, pero
en este piso que está aquí, que puse en color marrón, de alguna manera ese piso es un piso blando, es un piso cuya rigidez es muchísimo menor que la rigidez de los pisos inferiores y superiores. Yo le doy un botón aquí y me doy cuenta, no sé si me imagino que se ve donde están viendo ustedes ahí, que prácticamente toda la deformación yo la estoy concentrando. ¿Dónde? Donde yo quise. En este caso, que es un ejemplo, lo puse, digamos, entre el piso 3 y el piso 4. Y si me doy cuenta, entonces la deformación, o sea, el drift, ¿cómo se llama esto? La deriva en la parte superior y en la parte inferior de este piso blando es muy pequeña. ¿Por qué? ¿Qué es lo que yo realmente quiero hacer con esto? Lo que yo quiero hacer con esto es proteger la infraestructura como tal, porque lo que es caro en un viaducto son las pilas, son las fundaciones, son las vigas capitel y por supuesto el tablero. Sin embargo, fíjense entonces qué es lo que observamos aquí. Le hemos puesto unos aparaticos ahí que aquello empezó a moverse, le di mucha flexibilidad al sistema, concentré todos los desplazamientos prácticamente en este punto, pero ojo, aquí lo más importante es que tampoco puedo dejar que estos desplazamientos se vayan al diablo, porque entonces esto también se puede caer. Entonces, yo debo de alguna manera controlar vamos a decir, este movimiento. ¿Y cómo lo hago? Bueno, fíjense lo siguiente. ¿Cuál sería el efecto del aislador en la flexibilidad del sistema? Digamos que esto que está aquí en azul es una curva, por supuesto, suavizada, típica de lo que podría ser una forma espectral de aceleración espectral, del espectro de aceleración. Entonces, digamos que originalmente yo tengo una cierta estructura, llámese un viaducto, ¿verdad? Que tiene un periodo corto, o mejor dicho, un periodo que vamos a llamar T inicial, y de alguna manera yo le introduzco, porque le hice un piso blando o le puse algo a ese sistema, que es lo que la flexibiliza. Lo que pasa con esto es que yo aumento considerablemente su periodo, es decir, paso de TI a TF. Aumentar el periodo lo que significa que esa estructura la convierto en una estructura mucho más flexible. ¿Y cuál es la ventaja de esta técnica? Bueno, la ventaja es que si yo estoy aquí, la ordenada de la aceleración espectral es esta, mientras que si yo estoy aquí, es decir, si el periodo aumenta, la ordenada disminuye, con lo cual disminuyen las fuerzas, ¿verdad?, que van a actuar sobre la estructura. Pero como todo en la vida, ¿no?, nada es gratis, ¿no? Cuando uno quiere hacer una gracia, parece que a veces sale una morisqueta. ¿Qué pasa cuando yo aumento el periodo de la estructura? Pasa algo que es realmente que no es muy bueno, que es que aumenta considerablemente el desplazamiento espectral. En dos palabras, cuando yo paso de TI a TF, yo tengo aquí un desplazamiento espectral relativamente pequeño, pero aquí tengo un desplazamiento espectral que es bastante grande. En dos palabras, el sistema se me puede ir de las manos. Entonces, eso yo no lo quiero así. Entonces, ¿qué hago yo para controlar esto? Fíjense, yo estoy aumentando mi periodo, estoy concentrando las deformaciones donde yo quiero, pero tengo un problema que resolver. ¿Y cómo resuelvo yo ese problema? Bueno, aumentando la capacidad de disipación de energía. ¿Dónde? Bueno, en esos aisladores. En dos palabras, lo que voy a hacer, y voy a tocar un botón aquí, es aumentar la razón del amortiguamiento crítico del sistema. Es decir, si yo paso de aquí a aquí, no solamente reduzco la aceleración espectral, sino que ahora la voy a reducir más, porque al aumentar la razón de amortiguamiento crítico, las fuerzas van a ser menores. Y algo más o menos similar ocurre con el desplazamiento. Fíjense, yo tengo aquí un desplazamiento, es decir, el espectro de desplazamiento espectral para una razón de amortiguamiento crítico del 5%, para una del 15%, para una del 30%. Entonces, si yo de alguna manera logro que esos aisladores tengan algo, ¿verdad?, que les permita aumentar la razón de amortiguamiento crítico del sistema, yo voy entonces a controlar no solamente las fuerzas, sino los desplazamientos. Esto es, vamos a decir, esto sería la base, la filosofía del procedimiento. Ok. Pero el aislador, digamos, debe cumplir, voy a intentar, un momentico, ¿cómo subo esto para que vean? Esto me está molestando aquí. Ah, no. Bueno. Ok, ¿cuáles son las funciones que debe cumplir un aislador? Fíjense lo siguiente. Esto es una esquemita
es un esquema de lo que podría ser un viaducto, un mini viaducto. Aquí tengo unos pilas, aquí tengo una geometría del terreno, unos estribos, el estribo de la izquierda, digamos el estribo de la derecha. Aquí tengo el tablero, pero fíjense que yo he colocado entre las pilas y entre los apoyos, en los estribos, unos aparaticos, ¿no? Que son los aisladores sísmicos. Ahora, cuando yo coloco esos aisladores sísmicos, yo estoy separando lo que serían las pilas y las vigas capitel del tablero. Entonces, pero las cargas variables siguen actuando. Entonces, la primera propiedad que deben tener los aisladores, si yo me meto con esta, es decir, si yo introduzco esta filosofía en el diseño de la estructura, es que deben ser capaces de resistir las cargas verticales. Es decir, deben tener suficiente rigidez vertical, ¿no? Y por supuesto, ¿qué pasó aquí? Ajá. Deben permitir, porque eso fue lo que dijimos anteriormente, esto debe ser lo suficientemente flexible para que, digamos, este tablero pueda moverse, digamos, hacia la izquierda y hacia la derecha. O lo que es lo mismo, este dispositivo debe tener la suficiente, o sea, flexibilidad lateral para permitir que un aumento, digamos, en el caso, como vimos anteriormente, del periodo del sistema como tal. Pero eso no es solamente lo que hace falta, porque debemos ser capaces de disipar energía. ¿Se acuerdan? Para poder yo controlar esta desplazabilidad, pues estos aisladores tienen que tener algo dentro que permitan disipar de energía, o lo que es lo mismo, aumentar la razón de amortiguamiento crítico. Y finalmente, y esto también es muy importante, porque el terremoto obviamente va a empezar, pero no va a durar hasta el día del juicio final a las 3 de la tarde. Sí, tiene una cierta duración, y entonces cuando ya se acabó el terremoto, imagínense usted que aquello quede totalmente deformada, es decir, que queden deformados los aparatos. Entonces, bueno, deben tener la capacidad de recuperar, vamos a decir, su posición original, que es lo que se llama capacidad de recentrado. Bueno, estas son básicamente las 4 reglas, como ¿cómo se llama? Sí, las 4 reglas que deben seguir los aisladores sísmicos para que cumplan a cabalidad su función. Y solamente para que tengamos una idea, o sea, lo que dijimos, esto es una recapitulación. Dice, primero, el aislamiento sísmico es una técnica que reduce la demanda sísmica en la estructura. ¿Ok? ¿Y cómo lo hace? Desacoplando la estructura del terreno, ¿verdad? Intercalando unos ciertos dispositivos mecánicos para tal fin. O sea, aquí arriba vemos en el Golden Gate, esto es viniendo, digamos, de Sausalito, yendo hacia San Francisco, se han hecho una cantidad, digamos, no de restauraciones, sino de reforzamientos estructurales en estas zonas de acceso. Se incorporaron este tipo, digamos, de aisladores. Esto es en el caso que uno quisiera, vamos a decir, esto es el Capitolio de Utah, en Salt Lake City. Bueno, es una estructura monumental. Obviamente, esto no cumple con ninguna norma sísmica. Solución venezolana es meterle un tractor a eso. Solución lógica, pues bueno, mire, vamos a tratar de conservar esto. ¿Y cómo hacemos? Bueno, vamos a incorporar una cimentación incorporándole vamos a decir, estos nuevos aparatos, de manera que cuando venga un sismo, por lo menos esta estructura no vaya a colapsar. Tarea, por supuesto, que en el caso de la izquierda no es nada fácil. Aquí tienen otro viaducto, es un viaducto enorme. Déjenme decirles que yo viví en esta zona por varios años y yo los conozco. Esto es una belleza. Esto es el viaducto de San Rafael, que también une, digamos, la zona oeste con la zona, o sea, la zona este, que es donde yo estoy, con la zona oeste, digamos, de la zona de la bahía, en San Francisco. Ok. Por supuesto, detrás de todo esto hay negocio, un negocio. Es decir, vamos a decir, nosotros queremos comprar automóviles, ¿verdad? Porque sabemos que si nos montamos en un automóvil, vamos a llegar al sitio mucho más rápido que si vamos en burro. Pero entonces aparece una cantidad de casas, que pues nos ofrecen, es decir, usted quiere ir de aquí a allá en automóvil, bueno, mire, yo le vendo este producto, un Toyota, por ejemplo. Pero hay otra casa que dice, no, yo le voy a vender a usted un Nissan, o le voy a vender un Seat, o le voy a vender lo que sea. Es decir, hay una competencia, digamos, cosa que me parece lógica, ¿verdad?, en el mercado, de personas que nos están ofreciendo sistemas, en este caso no son automóviles, serían aisladores, que aparentemente cumplen con esos 4 requisitos. Entre los más conocidos, y no voy a entrar en una explicación, sino simplemente los voy a enumerar, estaríamos los elastoméricos, que son los de goma, ¿verdad? En este caso, es una intercalación, digamos, de planchas de acero inoxidable con
con elastómeros. A su vez, todo esto está montado sobre unas planchas. Estas planchas tienen a su vez unos anclajes. En fin, esto es una cosa, ¿verdad? Y entonces este tipo, ¿cómo se llama esto? Las planchas de acero intercaladas entre el neoprene, lo que hace es que garantizan la capacidad de resistencia de la carga vertical. Y la goma, lo que estamos llamando goma, que es una especie de un elastómero, lo que permite es que este sistema, ¿verdad? Esto está fijado a la parte superior al tablero y esto a la viga capitel. Cuando viene un movimiento horizontal, permite que esto se desplace horizontalmente. Sin embargo, comentábamos antes que cuando vamos a decir, en el caso de que haya un sismo severo, la desplazabilidad del sistema va a ser un problema y entonces en este caso, en este tipo, digamos, de producto, lo que se hace es que se introduce uno o varios núcleos, digamos, de plomo, que lo que se encargan es de disipar la energía o lo que es lo mismo de aumentar la, ¿cómo que se llama esto? La razón de amortiguamiento crítico del sistema. Hay muchos sistemas, ¿verdad? Hay otros que son por fricción, ¿verdad? Que pueden ser de simple o de doble curvatura. Hay otros que esto es un sistema que a mí me llama, bueno, me parece muy interesante, que es un sistema que está, es un sistema que también es deslizante, ¿verdad? Esto tiene aquí abajo una plancha que se desliza sobre una especie de un teflón, pero, y esto sí es importante lo que les voy a decir, fíjense, aquí aparece un amortiguador, que pareciera un amortiguador de automóvil. ¿Y cuál es? ¿Qué pinta esto aquí? Bueno, fíjense ustedes, cuando yo pongo, vamos a decir que yo tengo un puente, yo a ese puente le pongo unos aisladores, ¿verdad? Y empiezan a pasar los vehículos, y de repente hay un choque, de repente hay un frenado, viene una gandola, bueno, pues entonces me dice, aquello va a ser una sopa, pues todo aquello se va a estar moviendo en forma no controlada. Entonces yo lo que hago es que de alguna manera, antes de que estos equipos empiecen a funcionar durante un sismo, y cuando me refiero a un sismo severo, yo lo que hago es que le coloco una especie como un fusible, que es el que se va a encargar casualmente de controlar las cargas de servicio, es decir, el frenado, los impactos, etcétera, etcétera. El día que venga un terremoto fuerte, ¡pam!, se rompe el fusible y entonces empieza a funcionar lo que es realmente el aislador como tal. Este es otro ejemplo que es muy interesante. Como dicen, sky is the limit. Las casas son distintas, cada casa produce, digamos, aparatos, cada uno tiene sus bondades, sus debilidades, unos son más caros, otros son más baratos, etcétera, etcétera. Este es un caso que es casualmente que se utiliza, bueno, eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? Es otro tipo de aislador. Tengo una plancha aquí arriba, que sería esta que está aquí. Tengo una plancha aquí abajo. Esto es una cosa enredada. Estos pines, que parecen los pines de bowling, que es lo que se llaman disipadores metálicos usados, son los que se van a encargar de disipar la energía. ¿Cuándo? Cuando estos fusibles que están puestos aquí, que en el dibujito, en el video que vamos a continuación, están pintados con este color más o menos de color mostaza, cuando esto se rompe, ¿verdad? Porque se rompe, pues eso está calculado para que se rompa, ¿no? Entonces empiezan a funcionar lo que serían los pines. Fíjense esto, vamos a suponer que vino el sismo y el sismo pan rompió esto. Fíjense, esto se rompió ahí. ¿Por qué? Porque eso está diseñado para resistir una fuerza de corte, un tope. Esa fuerza de corte, obviamente uno que está involucrado en el diseño de esto, la fija. Y entonces estos pines, que por decirlo así, que tienen los pines de bowling, que son los disipadores usados, son los que se encargan de proveerle al sistema en general la disipación de energía. Y esto como cuando uno lo ve, todas estas cosas se hacen en ensayo, todas estas cosas, esto es una belleza de tecnología. Esto no es una cosa que yo estoy haciendo aquí un resumen, ¿verdad? Porque tenemos relativamente en una hora, va a ser un poco difícil, digamos, o sería casi imposible poder darles a ustedes todas las explicaciones que sustentan estos procedimientos. A mí particularmente es algo que me encanta, pues, ¿no? Entonces, fíjense, yo tengo aquí una mesa vibratoria, estoy haciendo una especie de ensayo con los equipos, entonces yo aquí lo que voy a medir es la aceleración, digamos, de la mesa vibratoria en función del tiempo. Entonces vamos a poner que empieza esto a moverse, ¿verdad? Que son estos movimientos rojos, ¿no? Tan, 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 tan. Y en una de esas, esas fuerzas de aceleración produjeron una fuerza que sobrepasaron la capacidad resistente del fusible y ¡pam!, se rompe el fusible y vean ustedes cómo inmediatamente, ¿verdad? No sé, que no veo dónde diablo está se me perdió
¿no? Aquí está. ¿Cómo baja la respuesta, ¿no? La respuesta del sistema? Considerablemente, ¿por qué? Porque ya él entró a funcionar el sistema como tal, es decir, ya empezó a disipar energía. Yo creo que esto es todo lo que tenemos que saber. Ah, no, bueno, perfecto. Entonces yo ya sé, yo quiero ir de aquí a La Guaira en carro, ¿verdad? Pero, ok, pero ¿de qué depende de la selección? Bueno, la selección de los equipos de esto depende primero del costo del equipo, porque hay equipos que valen una fortuna. Hay otros equipos que funcionan más o menos igual, pero que son más económicos. ¿Ok? Por supuesto, de la capacidad de resistir fuerza axial. No todos los equipos resisten en forma igual. De la capacidad de disipación de energía. Por ejemplo, en el caso este que vimos, que por cierto es el que está puesto aquí, una fotografía que nosotros, bueno, que tomamos cuando estuvimos en Italia estudiando todo este negocio, ¿no? Por ejemplo, estos equipos son capaces de disipar muchísimo más energía que los goma plomo, pero a diferencia de los de goma plomo, este sistema es un sistema que el aumento de periodo es menor, con lo cual quiere decir esto que la fuerza que va a actuar sobre la pila es mayor. Entonces tenemos que buscar, vamos a decir, una especie de equilibrio entre lo que sería la fuerza y la deformación. Por supuesto, depende del tamaño perdón, del equipo. Usted sabe que hay estos equipos, hay que colocarlos sobre, digamos, lo que sería la viga capitel, que en algunos casos tiene una forma así como un tronco, perdón, como un cono que está truncado, ¿no? Y hay equipos que son enormes. Entonces hay equipos que podrán ser muy buenos, ¿verdad? Pero no caben en el sitio donde. Entonces tengo que hacer una selección del tamaño disponible, por supuesto, de la confiabilidad del equipo bajo cargas de servicio. Porque no se olviden que aunque yo le ponga esto a un viaducto, los sismos no vienen todos los días, ni para, mire, no, prepárense que el domingo son las elecciones, es decir, el domingo viene el sismo, ¿no? Mira, el sismo puede venir hoy como puede venir dentro de 25 años. Entonces, esos 25 años, ese equipo, a la gente se le olvidó que están montados los peroles ahí, empiezan a aparecer problemas de oxidación. Tal. Bueno, entonces, esto no es un juego, esto vale una fortuna. Entonces, imagínense ustedes que el día que usted ponga los equipos, que pasaron 20 años, los equipos no funcionan, bueno, imagínense usted el problema en que nos vamos a meter. Pero bueno, ya somos expertos en aisladores sísmicos, ya sabemos que son una alternativa viable para reducir la demanda. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar ahorita, que eso ya sería básicamente el tema, porque todo esto está muy bonito en teoría, pero ahora vamos a hacer un caso real. Déjeme decirle que yo estuve involucrado en este proyecto por varios años, ¿no? Es decir, esto no es una cosa que yo la leí una comiquita o la saqué por YouTube, no, nada de eso. Nosotros estuvimos metidos en esto, tuve la gran suerte bueno, pues, usted sabe que uno en la vida a veces se ve involucrado, tiene la oportunidad de estar involucrado en este tipo de grandes obras de ingeniería, y esta fue, en el caso mío particular, yo tuve esa gran suerte. Entonces, cuando uno hace este tipo, digamos, de proyectos, que son macroproyectos, hay algo que se llaman estudios básicos. Este proyecto, el proyecto como tal, estuvo a cargo de una empresa fabulosa, por cierto, brasileña, que es Figueiredo Ferraz. La constructora es la constructora Odebrecht, que ustedes ya conocerán todos. El cliente, en este caso muy particular, fue el Metro de Caracas. Los aisladores sísmicos se decidió que los iban a comprar en la casa FIP Industriales, en Italia, y la parte de ingeniería sísmica, digamos, estuvo, vamos a decir, a mi cargo, de alguna manera, ¿no? De hecho, solamente para que tengan ustedes una idea, esto que estoy planteando, esta es la portada de un estudio que por este estudio tardamos más de 8 meses en hacerlo, que tiene por título Espectros y coeficientes mínimos de corte basal para el diseño de los viaductos. No solo diseño de los viaductos, sino de las estaciones elevadas. Eso lo vamos a ver a continuación. Esto se entregó en 2010, luego se hizo otro que lo vamos a ver más adelante. Bueno, para que tengamos entonces una idea. Resulta que este mapa, que es una cosa muy sencilla que pusimos aquí, muestra en forma esquemática el Plan Ferroviario Nacional en Venezuela, en la zona norte central, previsto entre los años 2006 y 2030. O sea que aparecen varias ciudades, ¿verdad? La ciudad de Caracas, Charallave Norte, Charallave Sur, Cuba, Puerto Cabello, en fin. La ciudad de Guarena y la ciudad de Guatire, Guatire y Guarena están por aquí,
Y todas estas líneas que están indicadas en colores distintos representan la ubicación presente o futura, digamos, de líneas de ferrocarril. La que a nosotros nos interesa en esta charla es esta, que es la que une Caracas con la ciudad de Guarenas y la ciudad de Guatire. Y la hemos puesto con los colores del metro, ¿verdad? Que son casualmente estos colores que están aquí, para indicar que esta zona, pues digamos este gran proyecto, estuvo a cargo desde el punto de vista de su gerencia y de su ejecución de lo que sería el metro de Caracas. Ok. Entonces esto es algo más o menos esquemático. Este es el gran proyecto, digamos, de Caracas, Guarenas, Guatire. Tenemos aquí la zona, vamos a decir, este de la ciudad de Caracas. La idea es unir la ciudad de Caracas con las poblaciones vecinas de Guarenas y Guatire y unirlas como mediante una línea ferroviaria, que es la que está aquí marcada, digamos, en color rojo, y esta gran línea ferroviaria consta, digamos, en la zona verde, son aproximadamente unos 19 kilómetros de túneles, mientras que la zona amarilla, que es la zona que nosotros vamos a discutir hoy, es el viaducto elevado que tiene más o menos 12 kilómetros de longitud y 4 estaciones elevadas. Como ustedes comprenderán, esto es un problema complejo. Esto no lo hace José Luis Alonso ni lo hace nuestro. Esto es un equipo de gente. Vamos a decir, esto es un estudio de tipo multidisciplinario y las disciplinas básicamente que estuvieron involucradas en este gran proyecto las estamos resumiendo aquí. Ingeniería sismológica, ingeniería geofísica, ingeniería geológica, la geomorfología, que sería la geología de superficie, estudios de topografía, estudios hidrológicos, ingeniería geotécnica, ingeniería vial, ingeniería estructural, arquitectura y urbanismo, y por supuesto alcaldías y gobernación. Este fue un proyecto que duró bastante tiempo, es decir, no solo en su ejecución, en su concepción, sino digamos en su ejecución. Ok. ¿Por qué pongo yo este mapita que está aquí? Ustedes saben que aquí estamos hablando de aisladores sísmicos porque estamos en una zona que es sísmicamente activa. Fíjense, aquí está el Valle de Caracas. A ver si la cosita está, ella funciona. Aquí está. Aquí está el Valle de Caracas, ¿verdad? Aquí tenemos lo que sería la falla, digamos, de Tacagua el Ávila. En el sur, el sistema de fallas de la Victoria. En el norte, digamos, los sistemas, digamos, de falla de San Sebastián el Pilar. Y lo que hemos indicado con esta flechita roja que está, digamos, titileando, es la ubicación donde se eligió, o donde, mejor dicho, donde están casualmente las poblaciones de Guarena y Guatire. Entonces nos damos cuenta que estamos en una zona, ¿verdad? Llamémoslo así, de alta sismicidad, por lo menos en la zona norte central de Venezuela. ¿Qué quiere decir todo esto? Que había que tomar en cuenta la sismicidad para efectos del diseño, vamos a decir, del proyecto, digamos, de esta gran estructura. ¿Y a quién se le encomendó lo que sería lo que llaman algunos la evaluación de la amenaza? Entendiendo por amenaza, bueno, esa no es, yo en alguna otra charla le puedo hablarle a mí eso de la amenaza, que la amenaza sísmica sea la aceleración, a mí eso no me parece correcto, pero no importa. Esto lo que quiere decir aquí, esto es un estudio que se hace en base a la sismicidad, a la distancia relativa que hay, digamos, aquí está, perdónenme, aquí en azul, que parece una culebrita azul, ¿no? Está lo que sería el trazado, digamos, previsto para este ferrocarril, y aquí aparecen unas isocistas, que son unas líneas de igual aceleración, ¿ok? Y entonces, por supuesto, como hacia la zona del norte, como estoy más cercano a la falla San Sebastián el Pilar, que es un accidente geológico mucho más importante que la falla de la Victoria, entonces las aceleraciones aquí son mayores, supuestamente aceleraciones en roca, ¿verdad? Y esto evaluadas para 975 años, qué sé yo. Y a medida que me voy yendo hacia el sur, me doy cuenta, por ejemplo, que aquí en esta zona, las aceleraciones, que yo por cierto me tengo que poner un anteojo porque no sé cuál es la aceleración, déjenme ver qué pone aquí. Aquí está. Aquí es supuestamente 0.36, si voy más abajo es 0.32G y si estoy por aquí 0.28G. Entonces, fíjense que en general los mapas de aceleraciones se hacen así porque existe esa tendencia que tenemos los ingenieros de decir que fuerza igual a masa por aceleración. Oye, la aceleración la tenemos ahí
conocemos la masa, entonces podemos calcular la fuerza. Pero bueno, lo que les quiero decir en dos palabras, que para mí, desde mi punto de vista, la amenaza no es la aceleración, en todo caso la duración del sismo. Hay una cantidad de variables que son muchísimo más importantes que la aceleración. Pero en definitiva, esto fue lo que se hizo y es lo que se suele hacer. Otra cosa que es muy importante, como parte de los estudios básicos, se hizo un estudio de lo que sería geofísico, ¿verdad? De la ciudad, digamos, de Guarenas, que está aquí a la izquierda, y la ciudad de Guatire, que está un poquitico más hacia el este. Y aquí se marcó en ella la ubicación, no sé si la están viendo aquí, aquí estaría, este es el trazado, digamos, de, lo que, de donde va a ir el ferrocarril, de donde de hecho lo están construyendo. Déjeme decirle que yo entré en este proyecto en el metro, yo me contrató la gerencia, digamos, de la que estaba a cargo de este gran proyecto, ya estaba definida la ubicación. Es decir, yo no tuve ni arte ni parte bueno, de esas decisiones que se tomaron, pero realmente estábamos en cero, pues, ¿no? Y entonces, no solamente aparecen aquí ubicada la ubicación de donde va a pasar el tranvía, iba a decir yo, ¿cómo que se llama esto? El viaducto, sino que está ubicado, digamos, la ciudad como tal, y en círculos rojos, en círculos azules más oscuros y en círculos, digamos, azules, pues más tenues, de un color un poco más tipo turquesa, aparecen los periodos de los depósitos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en la zona roja dice que los periodos de los depósitos oscilaron entre 1.2 a 1.6 segundos, mientras que, digamos, estos en azules van entre 0.29 y 0.8 y así sucesivamente. Esto me da a mí una idea interesante. Por ejemplo, yo sé que cuando estos estudios, obviamente, esto lo hizo Fumbici, son unos estudios muy bonitos, por cierto, pero están orientados un poco más a la microzonificación sísmica de la ciudad. Es decir, nosotros realmente estábamos más interesados, sirvió de base, por supuesto, ¿no? Pero eran más interesantes desde el punto de vista del proyecto calcular, es decir, hacer la geofísica, pero digamos en una franja que estuviera, qué sé yo, unos 50 metros hacia arriba y unos 50 metros hacia abajo de lo que sería el trazado. Y entonces, una cosa que les quiero decir aquí, por ejemplo, en esta zona donde aparecen estos círculos de este color, bueno, aquí me está diciendo automáticamente que aquí el aluvión, ¿verdad? Porque estos son valles aluvionales, es muy profundo. ¿Y por qué me interesa a mí conocer los periodos? Porque esto ya es algo que se conoce desde hace ya bastante tiempo, que cuando hay un sismo y el periodo, digamos, fundamental de los depósitos, ¿verdad? Se asemeja o es próximo al periodo fundamental, digamos, de las estructuras que sobre ellas se van a colocar, se va a producir una cuasi resonancia, o lo que es lo mismo, una amplificación de la respuesta estructural. Por eso es que es muy importante tener esta información. Ok, una vez que se tuvo esta información, ¿verdad? Entonces se contrató a otra empresa. Ya esto es una empresa un poco más, déjame decir, fuimos un poquitico más al grano, ¿verdad? Que el grano que fue, digo, bueno, mire, yo quiero saber cuál es la variación de los periodos fundamentales de los depósitos, digamos, a lo largo del trazado. Entonces, yo tengo aquí una franja, ¿no? Esta es la zona oeste, que sería la zona de la población de Guarena, y aquí está la zona este. Déjeme decirle, antes de seguir adelante, que aquí aparecen ubicadas, porque esto tiene 4 estaciones elevadas. Es decir, entonces aquí tengo la estación Guarenas 1, Guarenas 2, entonces aquí aparece, ¿dónde diablos está esto? Guatire 1 y Guatire 2. Sin ser expertos en geofísica, déjenme decirles que interpretar esto, porque una cosa es la geofísica, que la hizo, por cierto, me pareció un estudio fabuloso, TRX Consulting, que es una compañía, a mí sí que muy buena, que hay aquí en Caracas, que se dedica a lo que serían estudios de geofísicos someros, es decir, de geofísica somera quiere decir que no va a unas grandes profundidades. Lo primero que yo observo aquí son que esto tiene colores totalmente distintos, esto parece una especie como un carnaval, ¿no? Entonces, fíjense, aquí en color azul, está indicado, por ejemplo, cuando los colores son azules, en este gráfico en particular, son indicativos de que los periodos son muy cortos. ¿Qué quiere decir que el periodo es corto? Que el suelo es rígido o que el depósito es rígido, ¿ok? Pero a medida que me voy yendo, digamos, hacia la derecha, aparecen unos colorines, digamos, un poco amarillosos. El amarillo ya tengo que los periodos son un poquito más altos.
Aquí tengo otros periodos, nuevamente vuelve a aparecer como un cerrito por aquí. Esto, por cierto, Buenaventura está aquí, ¿no? Y entonces por aquí, cuando me voy hacia la derecha, entonces aparece que estoy cerca, en esta curva que da aquí, que estoy cerca a una zona de depósitos que tienen, digamos, que son muy flexibles. Ok, entonces eso es muy interesante. Esa información geofísica la contrastamos con lo que sería la parte geológica, ¿no? Entonces aquí lo que se pone, aquí abajo, disculpen, es la, ¿cómo que se llama esto? La progresiva de las pilas, son 345 pilas, ¿no? Y entonces aquí en la parte de arriba aparece la parte, o sea, la caracterización geológica. Entonces aparece que en esta zona es lo que se llama la formación Las Mercedes. Aquí aparecen sedimentos holocénicos de aluvión, arenas, arcillas, yo no sé qué, limo. Y aquí aparece otra, digamos, formación geológica que está compuesta, que es lo que se llaman sedimentos pleistocénicos, le pusieron el nombre, es decir, casi los geólogos suelen ponerle nombres o bautizar con nombres a las formaciones. Entonces aquí dicen formación Guatire, formación Las Mercedes, qué sé yo. Y por supuesto, aquí abajo, pero siguiendo la misma progresiva, lo que se hizo fue que se puso, se ploteó, por decirlo así, o se graficó la variación de los periodos de los depósitos versus la progresiva, y por supuesto, esto nos indicó que hay un cierto lugar aquí, es decir, en los sedimentos pleistocénicos de la formación Guatire, ¿verdad? Que el periodo de los depósitos es sustancialmente mayor que en la zona de Guarena. Okay. Toda esta es una información muy valiosa. Es decir, yo pasé meses tratando de traducir esto al español, y iba a decir, yo no, esto, porque aquí esto no es fácil. Es decir, todos los resultados son una belleza, ¿verdad? Son unos dibujitos, pero uno no sabe qué hacer con esto. Ahora, imagínense, les voy a dar otra información para que ustedes vean. A ver si toco el botón aquí, ¿dónde está? Fíjense esto. Entre las cosas importantísimas del estudio geofísico, dice, no se olviden ustedes. Les voy a decir dos cosas. Las normas venezolanas no hablan para nada de viaductos ni de puentes. Es decir, aquí no hay normas para los puentes. No sé la razón. Aquí hubo una persona que lamentablemente ya falleció, que se llamaba, era un ingeniero, William Lobo Quintero, que era profesor de la Universidad de Mérida, aquí en el occidente, en los Andes venezolanos. Él dedicó gran parte de su vida a la elaboración, digamos, de lo que serían las normas para puentes. Pero yo no sé por qué razón estas normas no existen, ni existían, ni existen todavía. Este estudio se hizo más o menos en el año entre el 2009 y el 2010, todo esto que estamos poniendo aquí. Pero bueno, aquí tenemos una tomografía. Fíjense, una tomografía, de alguna manera, una cosa son los periodos del suelo, pero otra es la tomografía. La tomografía, que es una tomografía que me indica, me une a mí puntos en los cuales la velocidad de propagación de onda de corte es la misma. Si yo tengo un perfil de suelo aquí, entonces yo, por ejemplo, aquí tengo la pila número 15, la 16, la 22. Yo simplemente viendo los colorines me doy cuenta de que aquí estamos muy rojos, aquí somos muy chavistoides, pero aquí, sin embargo, no somos tan chavistas. Es decir, aquí aparecen otros colores. Caramba, un color azul, aparece un color. Y si yo me acerco a esto, me doy cuenta, fíjense esto. Aquí tenemos una línea que dice línea cuya velocidad de propagación de onda de corta es de 400 metros. Aparece aquí abajo y empieza a subir, voy hasta aquí arriba. Pero si me voy a la izquierda, me doy cuenta que, bueno, esto sí es verdad que es una roca, pero roca de verdad. Esto en la zona del Morro. Aquí aparecen, digamos, líneas ¿cómo se llaman? De isocializaciones de 1000 metros por segundo, de 900, de 800. Y aquí aparece, vamos a decir, algo a decir. Esto es indicativo de que aquí, por ejemplo, hay una especie de falla. Bueno, sin embargo, fíjense, esto es entre la pila 15 y la pila 22, pero si yo ahora me voy. Bueno, aquí hay una cosa que es importante. Disculpen que a veces uno sepa. ¿Por qué es importante esto? Fíjense, las normas, y esto sí lo dicen las normas ahora. Dice, hay 3 velocidades que son velocidades que nosotros debemos conocer. Una es lo que se llama la BS30, que dice, representa la velocidad promedio de los 30 metros superiores estables de perfil del depósito, que serían, digamos, los primeros 30.
Y esta información la utiliza el American Society of Civil Engineers, el 716, que es sobre la cual se ha basado la nueva norma venezolana, ¿verdad? Donde esto lo que me permite, si yo conozco esta información y cuál es la velocidad promedio de estos primeros 30 metros, me permite a mí clasificar los suelos. Es decir, son suelos blandos, son suelos rígidos, es roca, etcétera, etcétera. Luego aparece otra, que es BS400. Fíjense, BS400 en el ejemplo que les dije anteriormente está por aquí arriba, ¿no? Y entonces dice representa la ubicación del estrato en el cual se alcanza una velocidad de onda de corte, digamos de 400 metros por segundo. Y esta es importante porque desde el punto de vista, digamos, constructivo, esa sería la cota a la cual yo debería fundar, es decir, llegar los pilotes. ¿Ok? Entonces, eso también me lo dice un estudio. Es decir, yo no puedo, vamos a suponer que y eso lo vamos a ver en la próxima, que esta curva de 400 no aparece cercano a la superficie, eso puede aparecer de repente a 60 metros de profundidad. Entonces yo no voy a poner los pilotes a 60 metros de profundidad. En ese caso tendré que aumentar los cabezales y poner un mayor número de pilotes y ponerlos a trabajar, digamos, a fricción. Bueno, y hay otra velocidad muy importante que también se define en la norma, estoy hablando de la norma sísmica, la nueva, pues, ¿no? Que es BS500, que lo define la norma Covenant como aquel estrato de roca blanda en el cual la velocidad SP, es decir, promedio de onda de corta, es mayor a 400 metros por segundo. ¿Ok? Entonces, fíjense lo interesante que es esta información. Pero ahora yo voy a tocarle un botón aquí y se van a dar cuenta de lo siguiente. Pero si es que yo ahora me voy a otra zona, es decir, yo sigo haciendo mi estudio geofísico y resulta que entre la pila 233 y la 239. Bueno, si yo comparo esto con esto, estas dos tomografías me indican a mí que estos suelos son totalmente, son distintos. ¿Y qué quiere decir esto que se los dije anteriormente? Que si aquí tiene un terremoto, vamos a poner que es un solo terremoto, magnitud 7.3 a 25 kilómetros. Ahí vino el terremoto. Ahí va eso, compadre. Pero resulta que la respuesta del viaducto no va a ser la misma si estoy entre las pilas 15 y 22, así estoy, por ejemplo, en la pila 233 y 239. Y esto obviamente, estamos hablando de 12 kilómetros, esto no fue una tarea nada fácil. Tratar de identificar de una forma más o menos racional y correcta, identificar y clasificar digamos, las zonas por donde iba a pasar el viaducto, ¿verdad? Identificarla en función de sus propiedades o características, no solo geológicas, sino geofísicas y geotécnicas. Es decir, porque esto vino acompañado de una cantidad de perforaciones, que se hicieron miles de perforaciones. Ok. Aquí tenemos otra zona. Esto es distinto. Fíjense, aquí tenemos entre la pila 200 arriba, se pone aquí 228 y 234, y sin embargo aquí entre la 233 y la 239, es decir, antes de llegar aquí, perdón, después de llegar aquí hay un hueco, no sé si se dan cuenta, ¿no? 400, esto viene hacia abajo. Esto es indicativo de qué? De que aquí hay un depósito aluvional de suelo, yo no diría más blando, sino de suelo más flexible, es decir, la geometría del depósito tiene una especie que pareciera como si fuera una palangana, pues una ponchera en esta zona. Ok. Una vez que se hizo esto, que como les vuelvo y les repito, no fue una tarea fácil, pero nosotros no somos geofísicos, nosotros somos ingenieros. Entonces que tenemos que agarrar esta información y dársela al ingeniero de a pie, o mejor, y esto no era ingeniero de a pie, porque esto era una tremenda empresa, pero que había que darle las cosas, ¿verdad? Bien picaditas, ¿verdad? Bien moliditas. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo? Identificar las pilas en función de la longitud de los pilotes. Entonces, dependiendo de si la longitud era de 0 metros, en este caso, porque había zona de roca, o era de 25, o era de lo que fuera, entonces las pilas tal y tal tienen una longitud más o menos promedio de tanto, y así sucesivamente. Aquí son, bueno, esto se hizo para todas las zonas. Fíjense que ahí tenemos la zona 8, la zona 5, la zona 6, 3, 4, etc. Y aquí aparece solamente, para que tengan una idea, el proceso, digamos,
de cómo se iban haciendo los pilotes a medida que íbamos dando esa información. Pero no solamente ahora estamos hablando de la velocidad de ondas de corte, yo tengo ahora que identificar los suelos, porque también esto es otra galleta. Usted fíjese usted, en esa época, cuando digo esa época fue, esto se terminó este estudio en el 2010, ¿no? Estaba vigente hasta, inclusive hasta hace nada, la norma Covenin 1756-2001. Ella hace una clasificación de las formas espectrales en función de la variación de las, ¿cómo se llama?, de las velocidades de onda de propagación de ondas de corte. ¿Ok? Que esto es una información que yo no he visto en ningún edificio en Venezuela que hagan esto. Pero no obstante, esta es vamos a decir, una orientación correcta. En esa época existía lo que era el International Building Code del año 2008, que es idéntico a lo que se propone actualmente, porque hay personas que piensan que porque salieron las nuevas normas, oye, el suelo cambió. Mira, hermano, el suelo es el mismo. El suelo lleva ahí millones de años. ¿Entiendes? Lo que cambió quizás fue la identificación. SA, SB, yo no sé qué. Como yo estaba en el medio de todo este negocio, no había salido ¿cómo se llama? Yo sí sabía esta información y conocía esta, pero yo tuve ahora que adaptarla a la información que yo tengo, porque yo tenía muchísimo más información. Esto que está aquí es una cosa muy general. Entonces, yo lo que hice fue una super clasificación, es decir, complica un poquitico más, no es que la complique, sino que subdividir los suelos, digamos, las formas espectrales de una forma un poquitico más detallada. Y entonces yo tengo aquí S1A, yo no sé qué, S12, etcétera, etcétera. Y esto fue lo que se adoptó para efectos de lo que vamos a hablar a continuación. Ok. Entonces, fíjense, se resolvió la clasificación de los suelos, se resolvió lo que sería la creación estoy hablando de estudios básicos, ¿no? De lo que serían los periodos fundamentales de los depósitos. ¿Qué otra cosa se hizo aquí? Bueno, se contrastó con la geología, que si el Pleistoceno, que si no sé qué, bueno, para acá y para allá, todo eso se puso se metió en un gran informe. ¿Qué otra cosa se hizo aquí que estábamos hablando a continuación? Se hicieron toda la interpretación geofísica, las tomografías, las velocidades de onda de corte, tal. Pero nos falta, en esa gran ecuación, falta algo que era la parte sísmica. Entonces, la parte sísmica, lo que hicimos fue, bueno, resulta que tenemos que, ok, ¿cuál es aquí es donde viene la bola de cristal? Yo traje una importada de Taiwán, la traje así de contrario, ¿no? Y me la puse aquí, la limpié, todos los días la limpiaba, ¿verdad? Y le rezaba, y entonces me la ponía al lado. Entonces yo decía, bueno, pero ¿cuál es el sismo que yo voy a utilizar en esto? No, tengo que esperar a que la norma, no sé qué, en el 2030 van a ver, mire, hermano, usted tiene que tomar decisiones. Lo que pasa es que uno no puede ser un loco, es decir, uno tiene, esto requiere tiempo, requiere madurar, requiere uno se acuesta y entonces uno sueña con la novia y de repente aparece un sismo y tal. Y entonces poco a poco uno va digiriendo, va tratando de buscar soluciones al problema, porque la solución, es decir, no podemos esperar hasta el día de juicio final a las 3 de la tarde, como yo digo, para darle al ingeniero proyectista, es decir, en este caso a Figueiredo Ferraz, pues mire, estos son los espectros que usted tiene que utilizar para... Entonces, estudié, digamos, todas las sismicidades de la zona, cuál era el tipo de falla, ¿verdad? Porque ustedes saben que las fallas son de varios tipos, transcurrentes, inversas, normales, qué sé yo, para acá y para allá. Entramos entonces, esto fue un trabajón, aquí sí es verdad que la bola de cristal la pusimos a trabajar, ¿no? Entonces, bueno, elegimos, por ejemplo, sismos, fíjense, esto es importante. ¿Qué sismos elegimos aquí? Sismos, 3 a 5 kilómetros. Mire, un sismo de esa naturaleza, yo les garantizo que ni la pide, no los alemanes, auf Wiedersehen, nos vemos la próxima día. Es decir, yo no puedo, es decir, esa es mi forma de ver la ingeniería. O sea, yo la veo como algo práctico. Entonces yo dije, bueno, escogimos una variedad de sismos. ¿Se acuerdan que al principio les hablé del sismo de Kobe, inclusive el sismo de Taiwán o el sismo de Loma Prieta? Son sismos de magnitudes relativamente, vamos a decir, moderadas, pues, ¿no? Y esos causaron un daño tremendo. Bueno, entonces, bueno, esos fueron más o menos los sismos que se eligieron aquí, es decir, el rango de
digamos, como diríamos, de magnitud. Entonces entró en lo que sería la red mundial. Bueno, ahí bajamos y tuvimos que hacer unos programas. Estos programas hicimos nosotros para ese estudio. O sea que yo tengo, por ejemplo, el input. Esto es por ejemplo, esto es un lo saqué o lo sacamos, digamos, de la red mundial. Se hizo un programa que pintaba todo esto, todas las características, y de inmediatamente de ahí sacamos, vamos a decir, los espectros de respuesta, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, en este caso, y fíjense que se hicieron los espectros de respuesta para dos razones de amortiguamiento crítico. 5%, que sería el correspondiente a la estructura sin los aisladores, y 20% a la estructura con aisladores. Fíjense cómo la respuesta baja, ¿no? En el momento en que yo considero aumento un amortiguamiento crítico. Y esta es una decisión muy conservadora, porque la disipación, es decir, el aumento crítico, los sistemas que se eligieron es inclusive superior a los 30, al 30%. Pero bueno, seguimos adelante. Hay estos otros sismos, por ejemplo, este es el de Parkfield, de no sé dónde, magnitud tanto, para acá y para allá. Este es un terremoto importante, ¿no? A una distancia epicentral de 17 kilómetros. Ustedes les garantizo que si ustedes están en un sitio a 17 kilómetros de un terremoto de magnitud 7.4, hermano, usted va a salir corriendo. Estoy apurando, metiéndole chola a esto para que nos dé tiempo, para que lo que me interesa es que usted tenga una idea de la complejidad del problema. Entonces, bueno, se encontraron familias de respuestas en la superficie, etcétera. De ahí se sacaron unos espectros, porque ya tú no le vas a dar a Figueiredo, ¿verdad? O a nadie, no le vas a dar esto. Bueno, el hermano te dice, bueno, hermano, ¿qué es esto? Esto parece un estropajo. No sé si lo que es un estropajo, es como, no sé esa palabrita aquí, es una palabrita muy española. Un estropajo es algo así con lo cual uno, una cosa que está más enredada que el diablo. Bueno, ok, no, yo le tengo que dar al señor, al ingeniero le tengo que dar una información y de alguna manera está suavizada. Se encontraron unas curvas que de alguna manera me estaban indicando a mí cuáles eran los ductilidad. No se vayan a confundir con esto. No, aquí la ductilidad no tiene nada que ver, porque yo lo que estoy diciendo es que si yo introduzco en la estructura el aislador, mi respuesta elástica no va a ser esta, sino va a ser esta. Y es para esta para la cual yo voy a diseñar. Entonces quiere decir que yo no tengo ahora que reducir esto ya por ductilidad ni remotamente. Ok. Una vez que se tiene toda esta información, se identificaron las pilas de acuerdo a las formas espectrales. Ustedes se imaginarán que si hay 345 pilas, yo no puedo tener 345 espectros. Pues, hermano, entonces esto va a ser el cuento de nunca acabar. Entonces, bueno, también otra vez traje una nueva bola de cristal, porque la otra ya se había rayado. Y entonces, bueno, más o menos, nuevamente, se empezaron a clasificar por sectores, cuál es para las pilas tal y cual, cuál es el espectro que se debe utilizar, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense lo siguiente, esta es la parte, esto se ha puesto un poco largo. Voy a intentar, bueno, si ustedes creen que me estoy pasando de tiempo, me avisan, ¿no? Fíjense, con esta información se procedió al proyecto estructural. Entonces, el proyecto estructural original estaba basado en unas pilas que tenían aproximadamente esta forma, donde había unas columnas, es decir, está conformado por tableros de concreto armado. Tablero. Esta parte que está aquí. Este tablero está apoyado sobre 3 vigas. Serían estas vigas. Lo que se eligió, y esto no lo eligió José Luis Alonso, esto se eligió por consenso. Esto lo hicimos en Sao Paulo, me acuerdo, con esta gente de Figueiredo Fernández. Esto fue un trabajo, les digo, muy interesante. ¿Okay? Las pilas son rectangulares de una sección, ¿verdad? ¿Qué otra cosa? La altura es variable, porque todas las pilas, tengan en cuenta que esto va, la topografía del terreno no es una recta, es decir, las cotas del terreno son todas iguales,
y las luces promedio entre pilas es de 40 metros. Esto es un sistema bastante grande. O sea, ok. Una vez que se hace esto y que ya tengo toda la información, ahora viene la otra parte. O sea, ahora voy a modelar el viaducto. Entonces empiezo a coger tramos. Por ejemplo, en esto que estamos poniendo aquí, un tramo que va entre la pila no sé qué y la pila no sé cuánto. Aquí aparece, esto es una cosa curiosa, que esto es un caso excepcional, que es que no todos son pilas del tipo este que está aquí a la izquierda, sino que hay zonas donde aparecen unos pórticos. Esos pórticos no estaban definidos cuando se estudió. ¿Y por qué hay unos pórticos? Bueno, porque resulta que por aquí pasó una quebrada, o por aquí hay una carretera que une, o una vialidad que une. Entonces hubo que acomodar vamos a decir, el trazado, pero apoyarlo, digamos, sobre pórticos. Entonces esto, en este caso, hay pórticos de 34 metros. Fíjense que otro sector, a ver si pasa, no sé, no han querido pasar a la próxima. Estoy viendo el teléfono aquí a la izquierda y por lo que veo no ha pasado. Ustedes me pueden indicar si se quedaron estamos en el tramo 1. Ah, okay. Me asustaste. No, esto no, fíjate que está paralizado ahí, ¿no? Hola, profe. Estamos en la lámina que dice sector El Morro. Plano convencional, pórtico tipo del Un tramo 1. momentico que voy a chequear qué está pasando. No, no, si tenemos internet aquí. Pero pero no vienen ustedes, ¿no? No sé. Ajá, ahora dejó de compartir. Yo pasé a José Luis, que se te está escuchando complicado, muy robotizado. Ujú. A lo mejor es la calidad del internet. Sí, y no sé si es que se le cayó y por eso dejó de compartir. Está teniendo problemas. José Luis, ¿nos escucha? Creo que está teniendo problemas con el internet, no con la presentación. Ujú. Es que se le cayó completo, ¿no? Porque él tenía un backup del celular. Sí, correcto. Se quedó solo con una cuenta. Profe, ¿está allí? Bueno, necesito que se vuelva a conectar a ver si lo ayudas tú. No sé si por WhatsApp le escribe. Ok. A menos que no sé si se queda. ¿Ha habido problemas de luz hoy ahí? No, aquí es como que está volviendo. Ah, ya volvió. José Luis, creo que son problemas de internet y por eso se te cayó la presentación. Uy, estamos, ¿qué se cayó en mi casa? ¿Me oyen a mí? sí, Sí. Ah, ok. Me disculpo, disculpan. A ver. Es que no puede compartir la pantalla. Ah, ok. Es que no podemos compartir la pantalla. porque acaba de Tienes que entrar, dar- sí, ya. Listo, listo. ¿Ahora sí?
creo que es esto. Ok. ¿Por qué no ha aparecido ahí? Ok, ahora sí, por lo visto, ponlo en grande. Quítame ese. No sé dónde se está. Ahí. Quítame eso. Listo. Ay, me disculpan, la gurú en computación. Estas son cosas que pasan. Bueno, en definitiva, está comentando que cada tramo, yo también, uno, dos, tres, imagínense ustedes. Ok, pero en resumen, todo esto se pudo modelar, pues se utilizaron, vamos a decir, programas adecuados para esto, se modelaron, fíjense ustedes, por ejemplo, aquí tenemos unos pórticos que tienen 43 metros, estos son unos pórticos enormes, ¿verdad? Y sobre ellos se puso el tablero, en el sitio obviamente que correspondía, digamos, al trazado, aquí están los aisladores, en definitiva se hicieron todos los análisis de esto, y cuando digo los análisis, son los análisis de respuesta. Con eso se identificó en cada pila que se estaba analizando cuáles eran las fuerzas de corte, cuáles eran los desplazamientos de los tableros, cuáles eran las fuerzas axiales, etcétera, etcétera. Y esta información, aunada a toda la información geotécnica y geofísica, longitud de los pilotes, etcétera, que se tenían, dio como resultado final un proyecto, que ese proyecto lo hicieron, ese proyecto, lo que es el diseño como tal, lo hizo esta empresa Figueiredo, ¿verdad? Y se empezó a construir. ¿Ok? Ok, pero ahora viene la parte interesante de esto, ¿no? Resulta que ya se habían hecho más de 100 pilas. Es decir, no se habían vaciado todavía, vamos a decir, las vigas capitel, pero lo que son las pilas, ya se habían hecho más de 100 pilas. Cuando de repente, y esto es como te digo, todas las cosas que uno a veces dice, oye, pero ¿qué es lo que pasa aquí? A alguien se le ocurrió en el metro y en la compañía Odebrecht cambiar primero el sistema estructural original, que era, ¿se acuerdan de vigas de concreto pretensado? Se sustituyeron por 4 vigas longitudinales de acero, que serían estas que están aquí arriba. Y no solamente eso, sino que se sustituyeron a mitad de camino los, ¿cómo se llaman estos? Los aisladores sísmicos que se utilizaron en el proyecto original para evaluar, digamos, la respuesta estructural, se sustituyeron por unos nuevos, que son estos. Bueno, esto realmente fue, ahí sí es verdad que la cosa se puso complicada, las razones, no me quiero entrar en el detalle del por qué se adoptó esta nueva solución, pero el problema fue que ya estaban ejecutadas más de 100 pilas, entonces lo que había que hacer para poderle dar el aval a esta nueva solución, hubo que hacer, pues, nuevamente recalcular toda la estructura, escoger, no se acuerdan, no se olviden que yo les había dicho originalmente, ¿dónde diablo está la cosa esta? Aquí está, que este sistema que está aquí, este sistema no se parece ni en pintura al otro, al de goma plomo. Entonces, bueno, hubo que hacer un ensayos de laboratorio, en fin, una cantidad, una parafernalia, de manera de poder adaptar esta nueva solución y estos nuevos requerimientos a la solución que en definitiva se hizo. Para ello, fue preciso, lo único bueno de esto fue que fui 2 veces más a Italia, fui por cierto con mi esposa, que es Mercedes, y tuvimos que hacer unos estudios que lo hicimos allá, estuvimos casi un mes allá estudiando, trabajando con esto, y entonces el estudio se llama Viaducto Dispositivos Sísmicos de Apoyo, y aquí, bueno, aquí estamos nosotros, y en definitiva, yo no voy a entrar en el... Se analizaron 4 casos, el caso original se comparó con el caso que se proponía, pero en un caso utilizando goma plomo y un sistema linealmente, no lineal equivalente, otro no lineal, paso a paso, etcétera, etcétera. No puedo detenerme en esto, fíjense, estos son los modelos, nuevos modelos que se hicieron, inclusive, bueno, esto es el corte, esto ya serían, esto es lo que, hubo que reformular totalmente el proyecto a mitad de camino. Entonces aquí tenemos las 4 vigas de acero, aquí tenemos, digamos, el tablero, las catenarias,
Ahí está la ubicación, digamos, se recalcularon el gálibo, bueno, hubo de todo aquí. Se analizó todo este enredo, se escogió para poderle dar el visto bueno la zona o el tramo más desfavorable desde el punto de vista sísmico, que es casualmente esto que he puesto aquí a la izquierda. Esto solamente para que tengan una idea de algunos de los acelerogramas que se utilizaron para justificar el cambio. Se hizo un análisis no lineal paso a paso, cosa que yo no estoy explicando aquí. Estos son algunos de los resultados, ¿no?, de lo que sería el análisis, ¿no?, del paso a paso, que es la variación de la fuerza de corte basal versus en función, digamos, de las pilas. Y aquí lo que sería el histograma relativo, esto que sería el desplazamiento relativo, ¿no? Ok, y así sucesivamente. Y la conclusión, de mucha pizza y de mucha lasaña, creo que engordamos como 3 kilos en aquella discusión. Lo simpático de esto es cuando uno empieza a discutir con los italianos, estos italianos son gente muy amable, honestamente, ¿no? Entonces, más doctores, viene una nueva pizza, un nuevo heladito. Bueno, y claro, entre heladito y pizza nos pusimos todos de acuerdo y llegamos a la conclusión de que sí se podía hacer el cambio. Ok, dicho esto, que ahí voy a pasar ya a la parte final, que la voy a hacer rápidamente, vamos a hablar de algunos aspectos constructivos. En el año 2007, esto así, aquí fue el campamento, mira, no ha pasado esto, parece que se volvió a, no, si estoy en otra diapositiva, no, ahorita sí. Este es ¿cómo que se llama esto? El campamento original. Ya empezaron, esto ya es un campamento muy bonito, por cierto, en la actualidad. Esto en la zona del Morro. Entonces se empezaron a perforar los pilotes. Lo que está es muy lento el paso. Yo estoy viendo, es que no hay ahora sí, está muy lento, es decir, yo voy hablando, pero las diapositivas van pasando muy lento, pero ese es un problema del internet, ¿no? Bueno, lo que les quiero decir aquí son miles de pilotes. Entonces se llevó un control exhaustivo de la calidad del concreto, de la calidad del concreto, en este caso de los pilotes, en este caso es un control de la bentonita, ¿verdad? Quiero decirles que ustedes pueden hacer el mejor de los proyectos, los estudios básicos pueden ser una maravilla, pero si cuando ustedes llevan a cabo la construcción de la obra no la acompañan con una adecuada inspección y control de calidad, usted está botando por la borda todo ese gran esfuerzo. Y ok, entonces aquí está una de las diapositivas que muestra la toma de core drills, etcétera, etcétera. De core drills, no, de núcleos, ¿no? Aquí tenemos, aquí viene la otra diapositiva, fases del proyecto, ¿verdad? Este es el proyecto del encofrado y vaciado de las pilas. ¿Ok? Esto iba caminando de maravilla en la época en que aquí aparecen algunos detalles. Perfecto, que no pasa la diapositiva. Ok, aquí tenemos, ok, aquí tenemos una pila. Esta sí ya es una pila nueva, una pila con la viga capitel. Fíjense que ahora tenemos 8 aparatos aquí, ¿verdad? Porque hay 4 vigas, entonces hay para acá, vienen 4 vigas y para acá 4, quiere decir que ahora son 8 los aparatos o de aisladores sísmicos que van en cada pila. Esto es la primera, esta es la colocación de las primeras 4 vigas metálicas del tablero sobre los aisladores. Entonces por supuesto, uno siempre va llevando un control topográfico del proceso constructivo. Realmente fue un proceso muy bonito. Estos fueron meses. Ojo, esto no es una cosa que se hizo en 2 días. A ver si la próxima diapositiva estos son, yo me montaba en, bueno, las torregrúas, en la cantidad de cosas que había aquí para poder tomar esta foto. A mí me gusta mucho la fotografía y por eso es que yo, bueno, voy incluyendo esto aquí. Entonces aquí tenemos en la viga capitel, aquí están en el proceso del encofrado, ya se habían colocado estos aparaticos que están a la derecha, ¿verdad? Que eso después se empotran, etcétera, etcétera. Y entonces estaban en el proceso de alineamiento, de nivelación, etcétera, etcétera, etcétera. Después de todo esto, se vaciaron estos pedestales, que son estos que están aquí, estos pequeñitos, ¿verdad? Y aquí está otro, fíjense que aquí están estos, no sé si dan cuenta que aquí hay 4 huecos, ¿no? Porque aquí todavía no se han puesto las vigas que vienen en este otro sentido. Entonces los anclajes
de estos aparatos, de unas planchas, estos vienen ya fabricados con sus anclajes, se meten en estos huecos, eso luego se vacía con un grouting especial para poderlo fijar en su sitio, etcétera, etcétera. Aquí sigue el avance, fíjense, esto fue en el diciembre del 2012, un año después habíamos avanzado, qué sé yo, probablemente 1 kilómetro o algo de esto, y entonces, bueno, este es el aspecto, un año después, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, como le digo, esto es una obra muy interesante, fue una obra complicada, obviamente. Les quería hacer una observación, es que este sistema, a pesar de que es un ferrocarril, funciona como si fuera un metro. Entonces se proyectaron 4 estaciones elevadas, es decir, porque la gente se tiene que montar allá arriba. Entonces, originalmente unos proyectos del arquitecto Fruto Vivas, un arquitecto muy connotado de Venezuela, que fue esta solución de aquí arriba. Posteriormente se decidió, se descartó esta solución y se adoptó una solución que era un poco más sencilla, que es esta solución, digamos, que está aquí abajo a la izquierda, ¿ok? Paralelamente a lo que sería la construcción de las pilas y de todo este enredo, había que hacer mejoras viales. Entonces las mejoras viales, fíjense ustedes que aquí está, esto que está aquí, no sé si lo ven, es la intercomunal, ¿verdad? Aquí estamos, esto que está aquí es ¿cómo se llama esto? Las villas panamericanas. Aquí va a haber una estación que está por aquí, que no la han hecho todavía, que sería Guarenas 2. Aquí está el distribuidor Casarapa, los movimientos de tierra. Este movimiento de tierra que fue una especie, un gran talud que hubo que cortar y acondicionar, que por cierto tuvo que hacerlo 2 veces porque cayeron unas lluvias. Bueno, total, un enredo. Esto después se protegió los taludes con hidrosiembra. Estos son reformas viales paralelas a la construcción del viaducto. Estos son, bueno, ciertas zonas de muros de tierra armada, movimiento de tierras por aquí, por allá, etcétera, etcétera. Y ya estamos aproximándonos al final, digamos, de lo que sería la charla, donde entonces esto no ha pasado, yo lo tengo enfrente. Lo que pasa es que yo que estoy hablando, lo están viendo ustedes, yo tengo aquí en el teléfono, aparece, ahora sí, ahora salió, ¿ves? Esto que está aquí es lo que se llama el portal. El portal quiere decir que yo voy por unos viaductos elevados, pero se acuerdan que al principio de la charla yo dije que hay 19 kilómetros de túneles. Entonces estos túneles, de alguna manera, se iban a hacer con unas tuneladoras. Esto es otro procedimiento, no tiene nada que ver con lo que hablamos anteriormente. Entonces esto es un rendering de lo que sería el portal de emboque de las tuneladoras. Yo estuve aquí en esta inspección, porque es que en esta obra yo no solamente participé en lo que sería el proyecto, la parte sísmica, sino que estuve después contratado por el metro, digamos de alguna manera, para la inspección de estas grandes obras. Y aquí, a ver si logramos que pase la diapositiva. Aquí lo que aparece es, esto es un muñequito, a mí me gusta mucho dibujar para yo entender lo que estamos haciendo. Entonces esto que está aquí en verde, digamos, es el talud original. Entonces resulta que necesitamos tener eso que vimos anteriormente, este gran patio tiene que estar ubicado aquí, pero aquí no existía la tierra, entonces hubo que hacer un muro de tierra armada bastante alto, rellenar todo este terreno que está aquí, que sería esta gran planicie, ¿verdad? Con tierra proveniente de la excavación del cerro. A la medida que íbamos excavando el cerro, íbamos haciendo lo que serían muros, pantallas atirantadas, ¿verdad? Esto es un proceso bastante largo, pero muy interesante. Y en definitiva, aquí abajo, ¿verdad? Estaría lo que sería el emboque, o sea, la entrada de los túneles, ¿no? Entonces, aquí aparece en otra diapositiva, aparece, ella va a pasar cuando le dé la gana, lo que le estoy diciendo que hubo que hacer para que esto fuera posible, porque por aquí hay peligro de inundación, entonces hubo que hacer unas especies de, lo que serían canales de embaulamiento, ¿no? Entonces, bueno, esto lo que es una cuestión para disipar la energía de las aguas,
porque aquí cuando llueve, mira, aquí realmente es una cosa torrencial. Entonces el agua, si yo la meto directamente por este canal que se hizo aquí debajo, esto no solamente que va a taponar el canal, sino que va a pasar por encima de las instalaciones. Entonces lo que se hizo fue una especie de una macro piscina que tiene unas paredes con unos elementos, digamos, de concreto que dedicarán conductos a diapositivas. Eh, si es que pasa cuando le dé la gana esto, ¿no? Esto es, bueno, básicamente en el 2015, se lo tienen que imaginar porque no ha podido pasar. La diapositiva ya va a pasar no sé cuándo. Bueno, lo que quiero decir es que esto fue lo que se logró, tuvo que ser paralizada por problemas X, ¿no? Problemas de administración. Aquí está. Ve, aquí apareció la foto que le decía, donde aparece, por supuesto, la bandera, porque ustedes saben que en nuestros países estas cosas son típicas, ¿no? Como estas son obras que hace el gobierno, ¿verdad? El gobierno de turno, pues siempre es una forma patriótica, bueno, tiene que ver mucho con nuestra idiosincrasia. Realmente era muy bonito todo esto. El viaducto iba a llegar supuestamente aquí. Por supuesto, esta parte no se ha hecho, está paralizada, pero en definitiva yo creo que esto les da a ustedes una idea de toda la parafernalia, de todo lo que involucró hacer este gran, vamos a decir, proyecto, y con esto ya hemos llegado al fin de la charla. Muchísimas gracias. Voy a dejar de compartir. ¿Qué hago aquí? Y entonces, pero estamos aquí. Hola, profe. Muchas Aquí está. gracias. No, disculpen que esto... Sí, claro, claro. Ahí ahora sí te vemos. Un poquito interrumpir. Esto es desesperante, créemelo, ¿no? Sí, Porque no, yo entiendo, el internet, cuando falla el internet, entonces yo estoy hablando y yo veo a la izquierda y digo, oye, pero que lo de la izquierda no tiene nada que ver con lo que estoy diciendo aquí, ¿no? Entonces eso me corta un poco la inspiración, pero en fin, ¿cómo decirte? Yo les puedo mandar, por supuesto, con mucho gusto, yo te la envío a ti, o sea, le envío a Estefanía, esta charla en PDF con el mayor de los gustos. Si Sí, usted, de igual forma, la grabación la subiré a YouTube y todos tendrán acceso a la charla. sí, También usted, si quiere volver a ver su charla. Y bueno, no hay por ahora preguntas en el chat. No sé si alguno quiere prender su micrófono, hacer algún comentario o dejarlo por el chat. Y el profe con gusto me responde. yo creo que siempre es mejor prender el micrófono y conversar, creo que es más ágil. Mientras van haciendo las dudas o las preguntas, perdón. pues, si me escuchas, mientras hacen las preguntas, las dudas, la verdad es que es una obra espectacular, la verdad es que lamenta que todo eso esté paralizado, porque da como una tristeza enorme. Eso- Eh, Esos esfuerzos, esos Hola, trabajos. José Luis. Ajá, buenas, ¿Qué ¿quién habla? tal? Elías, ¿cómo estás? Epa, Hola, Elías. Esteban. Hola José, Elías, ¿cómo estás? Oye, Hace- ¿Cómo excelente te va, presentación. Qué Elías? bueno verlos a los dos. Y bueno, la verdad que disfruté mucho tu charla, José Luis. Excelente. Y gracias a Esteban por la invitación, a todos ustedes. Y bueno, la verdad que excelente. Y gracias a Mercedes por esas bonitas presentaciones que nos ofrecen para tu charla. Pues de verdad que muy lindo el trabajo. Te quería preguntar algo, José Luis, en relación a los aparatos de apoyo. No sé si los mencionaste en la charla y me distraje y no te escuché, pero ¿qué pasa una vez que viene el sismo y que, bueno, el puente sufre, digamos, los embates del sismo? ¿Qué pasa con esos aparatos de apoyo? ¿Hay equipamiento, maquinaria, manual operativo para lograr colocar nuevamente las calzadas en su sitio una vez que ocurre el sismo? Y lo del tema que mencionaste del mantenimiento. ¿Qué pasa cuando tenemos una obra paralizada con esos aparatos que cuestan millones de dólares o de euros
y bueno, no hay mantenimiento y pasan los años y bueno, todo eso se va a perder entonces, o no sé si hay algo de mantenimiento que se pueda hacer, que esté al tanto y que estén conscientes las autoridades que lo puedan hacer. ¿Qué Y sabes tú de eso? ¿Qué nos puedes orientar al respecto? complementando la pregunta de Elías, en el caso de los disipadores que tienen fusibles y el fusible se activa o se rompe, ¿qué pasa después que se activa el fusible y la pieza quedó usada? El disipador. Uy, José Luis, ¿no me escuchaste? Claro, la pregunta es excelente, puede ser. Honesta, gracias. Sí, ¿me escuchan? ¿Me escuchan o no me escuchan? Sí, Se escucha. ¿Sí? sí. ¿Puedo contestar? Sí, Ok. sí. Fíjense lo siguiente. Esa es la pregunta mejor que se puede hacer de aquí, ¿no? Es evidente que cuando venga un sismo, primero, no todos los fusibles se van a romper al mismo tiempo, ¿no? O sea, vamos a suponer que estamos en Suecia, que ha habido un mantenimiento de estos, tú sabes, al estilo sueco o al estilo alemán, que aquello es, bueno, aquello es una maravilla, cosa que no, pero vamos a suponer que tiene un sismo, se rompe, no todo el viaducto va a entrar a moverse, porque habrá zonas, como dijimos anteriormente, donde la respuesta del viaducto es superior o es mayor que en otras. Eso quiere decir que se van a romper unos y otros no se van a romper. ¿Ok? Y por supuesto el sismo no va a durar todavía. Entonces, primero, lo que decía anteriormente es que los equipos deben tener la capacidad de poder ver al final. Pero eso no es solo suficiente, porque ya los fusibles están rotos, ¿no? Entonces yo tengo que tener inmediatamente, eso sería lo lógico, donde están todos estos fusibles, todos estos equipos de repuesto, inmediatamente se da una orden y sale un ejército de inspectores bueno, a hacer una evaluación de todo aquello e inmediatamente se llama por teléfono a la Yaguara y vienen con unos camiones y reemplazan los fusibles. Bueno, eso pasará en Venezuela en el año 2700. Esa no es nuestra mentalidad, porque nosotros no tenemos, o mejor dicho, en ingeniería, pues esto es básico, típico, lo que sería la palabra mantenimiento, ¿no? Nosotros no, eso no lo pensamos nunca. Entonces, imagínense usted que eso suceda y entonces, es verdad, se fracturaron los fusibles, tal que sea. Bueno, ¿y quién tiene esos fusibles? No, hermano, es que ahora hay que llamar a Italia. ¿Cómo que hay que llamar a Italia? Hay que llamar a Italia porque ellos son los que tienen el stock para llamar. Te llama a Italia y entonces cae el internet. Bueno, te podrás imaginar que pueden pasar 6 meses antes de que vengan esos fusibles o lo que sea al sitio. Tú paralizas una ciudad, paralizas una comunicación. Esas son las cosas. La pregunta me pareció muy importante, ¿no? Me pareció muy importante. ¿Por qué? Porque se debe tener, yo no sé si el metro, obviamente no tengo idea porque yo nunca intervine en esa parte, ¿no? Me imagino que ellos deben tener un stock o por lo menos la posibilidad de reponer esos fusibles en caso de que fuera necesario. Eso sería lo lógico. Ahora, no sé si eso, pues, eso funciona o no así. Pero definitivamente el único punto débil, que desde mi punto de vista, que tienen este tipo de dispositivos, es que dependen de una pronta respuesta, de que haya, es decir, una mentalidad o una organización que respalde, pues una respuesta rápida para que eso vuelva a poner en funcionamiento. No sé si eso contesta la pregunta, ¿no? Sí, gracias, José. Debería haber un contrato que a lo mejor existe, eso es que no lo conozco, entre la casa constructora, que en el caso nuestro sería FIP Industriale de Italia, y en el caso nuestro sería el metro. A lo mejor de mantenimiento, a lo mejor sí existe. Si existe, bueno, es cuestión de mandar esos equipos por avión, por decirlo de alguna manera, de manera que en un plazo corto de tiempo se pudieran suplir aquellos fusibles que se hubieran roto. Pero hay otro problema que es el descentrado, porque no siempre, o sea, podría suceder que el aparato pues no vuelva a su posición original, entonces tendría que tener unos gatos, ¿verdad?
eso, o sea, es un proceso complicado. Ustedes saben que una cosa de este estilo se presentó en un terremoto en Turquía, un gran viaducto, por cierto, una belleza de viaducto. No falló el viaducto, pero sí se rompieron los aparatos estos. Y eso fue un problemón. Pero esa autopista no estaba en funcionamiento. No, o sea, no se había inaugurado. Entonces, es uno de los problemas que existe cuando uno aplica este tipo, digamos, de aislador, es que no hay la suficiente data que me respalde a mí que el comportamiento del viaducto va a ser 100% satisfactorio. Entonces, eso, tú sabes que todo tiene sus detractores. A mí particularmente me parece maravilloso ese enfoque, pero hay otra tendencia, vamos a decir, de ingenieros que piensan que ese tipo de solución no es la más apropiada. Entonces, ponerse de acuerdo entre esas dos partes, pues no es una tarea fácil. Y bueno, creo que me pareció haber visto aquí que Oscar Andrés López hizo. ¿Dónde es esto? ¿Cómo voy a ver para ver el chat aquí? Me pareció haber visto en pantalla que Oscar Andrés López, si está por ahí, lo saludo, gusto en oírte. No sé si está, él quería hacer una pregunta. Escribió en el chat Oscar Andrés López que excelente presentación. Felicitaciones a José Luis y a los organizadores. Ah, bueno, muchísimas gracias, Oscar Andrés López, que nos vamos a ver pronto, por cierto. No, sí, gracias, Oscar, de verdad, te aprecio mucho tu comentario, ¿no? Sí. Bueno, complemento Ah, epa, poeta. en persona que fue excelente, realmente la presentación. Es una excelente combinación de ejercicio profesional con un respaldo científico, tecnológico de alto nivel. Y esas cosas no se ven todos los días. Por tanto, yo felicito a José Luis y a Esteban, que ha estado empujando este tipo de actividad para beneficio de tantas personas. Yo soy uno de ellos que disfruta mucho de tener esta participación con ustedes. Bueno, muchísimas gracias, Oscar Andrés. De verdad, un fuerte abrazo desde esta tribuna, de por aquí, ¿no? Gracias, Sí, de verdad. y muchas gracias, Oscar. Y aprovechamos la publicidad del curso. Oscar, nos tienes que hablar del curso Claro. que vas a dar. Sí, aprovecha un momentico para que nos comente. Uy, se Bueno, congeló. cómo no, Ajá. gracias a esa iniciativa que ha tenido Esteban, gracias a esa iniciativa de Esteban y su grupo, vamos a dictar con Gustavo Coronel un curso sobre conceptos básicos de la norma y la aplicación a un ejemplo de un edificio desde cero hasta sus etapas finales de análisis y diseño. Ese es un curso que comienza este lunes. Comienza el lunes, tiene una duración de 2 semanas, total 18 horas. Y bueno, están conseguidas a través de el portal del grupo de Esteban, ¿no? Norte. Y Creo que también ya hay creo que información ahí. sí, a través de norte.formación en el Instagram y a través de R, ¿cómo es? Es de Estefanía. ingeniería. Es Reingeniería, también pueden conseguir la información. Exactamente. Sí. Eso que tú acabas de comentar, Oscar, es totalmente cierto, que es una de esa búsqueda. En esta charla, José Luis lo expresó muy claramente. La teoría y los análisis profundos aplicados y combinados a la práctica. Se ven los dos extremos de la ingeniería, la investigación con los resultados técnicos y construidos, que es Sí, y además expresado de una manera muy didáctica y muy amena. Sin duda, pues que José Luis es un gran expositor. Sí, gracias. Gran expositor. Igualmente. Me Bueno, parece. Sí, Oscar Andrés López, vamos a estar presente en tu curso. La verdad que para mí es un verdadero placer asistir a tu. Este es un tremendo profesor. Él es un muy buen profesor.
Yo lo llamo el poeta porque él tiene, se deja su melena ahí. No, Sí, yo también, yo también voy a persona, asistir. yo no también tengo voy a asistir melena, al yo no, curso. La él por lo menos tenía, se puede dejar 4 pelos. la yo no tenía. la tenía. Esa es la envidia, esa es la envidia. Sí, sí, no, está bien. De verdad, Oscar Andrés, nos vemos el lunes, si Dios quiere, de verdad que sí. Perfecto, Muy vamos a hacer interesante nuestro... y muy necesaria esa explicación de la norma, porque la norma es un poco enredada. Así, al primero que la ve por primera vez, aquello es complejo, ¿no? Entonces hace falta, pues, la explicación. A mí a veces yo en el curso seminario, que yo no entro en ese tema, ¿no? Me preguntan algo de la norma y yo le digo, mira, pregúntenle al padre de la norma, que es Oscar Andrés, como tú también eres profesor de posgrado, pues, ¿no? Tal que sí, yo no me meto en esa área porque yo sé que fue una labor increíble, llevaron, bueno, muchísimo tiempo, muchas horas, hombre, y eso es una labor que hay que aplaudirte a ti, a, por ejemplo, Gustavo, que también es un muchacho, sí, le está echando pichón a todo esto, ¿no? Entonces, bueno, oye, gracias Esteban, de verdad, por esta oportunidad. Yo realmente disfruto mucho. A mí me estresa mucho cuando se va el internet, porque es desagradable. Uno pierde el hilo y entonces, bueno, ¿qué se le va a hacer, no? No, pero estuvo muy bien. Muy Bueno, bien. gracias un millón, ¿eh? A todos ustedes, ¿no? Gracias a todos por acompañarnos. Bueno, para cerrar, me gustaría comentarles rápidamente sobre el curso de Fundamentos de la Ingeniería Sismo Resistente que dictará el profesor José Luis Alonso. Bueno, aquí hay un pequeño error. El ingeniero José Luis Alonso estará dictando este curso para el primer trimestre del año que viene. Estaremos dando más información en nuestras redes sociales. Y bueno, aquí comparto un poco nuestras redes donde pueden seguirnos, pueden registrarse en nuestra página web que es formacion.norteobrasiviles.com y bueno, pueden contactarnos a través del correo, los números de teléfono en pantalla y por nuestro Instagram norte.formación. Bueno, sin más que agregar, gracias por asistir. Nos vemos próximamente en alguna otra actividad relacionada. Mil gracias. Chévere. Gracias, hasta pronto. Hasta luego, gracias a todos. Chao, hasta luego, Elías. Chao, Oscar. Hasta pronto, Esteban. Gracias. Estefanía. Chao, José Luis. Todo por Estefanía. Chao, hasta pronto. Chao, Chao. Oscar, Elías, Luego, José Muñoz, Milady y todos.